Hola a todos. Bueno, voy a asumir que es verdad lo que han dicho quienes intervinieron hasta ahora en el foro, Carlos, Alejandra y Gonzalo, sobre la utilidad del video. Voy a hacer mi segunda intervención también en video y a quienes quieran hacer lo propio están invitadísimos porque me parece que la imagen le agrega una dimensión interesante a este intercambio. Entonces, por un lado, invitar a quienes todavía no han escrito o no han manifestado su opinión a través del foro a hacerlo. Y por otro lado, en la medida en que los recursos nos lo permitan, hacerlo de la forma en que les resulte más útil y más atractivo. Si es a través del mail, perfecto. Si es a través del video, perfecto también. Siéntanse libres en ese sentido, que en la medida en que podamos aprovechar este espacio tenemos que hacerlo. Quisiera tomar las intervenciones de los tres compañeros que han escrito en el foro y plantear algunas cuestiones que me parece tienen que ver con algo que ya decíamos en la primera intervención que yo tuve o que planteaba en la primera intervención que tuve. La organización de la defensa pública quisiera que centremos el debate en la organización, porque me parece que varias de las cosas que se han planteado en las intervenciones tienen que ver con, no quisiera decir desinteligencias, pero sí con una falta de visión clara sobre qué es lo que tiene que hacer la defensa pública y cómo se tiene que organizar para hacer eso. Ejemplos concretos. Una defensa penal pública, y acá estamos hablando de una defensa penal pública, que decide poner entre sus objetivos el de asistir a las víctimas, me parece que no tiene clara su finalidad. Y tiene que replantear qué es lo que está haciendo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo al final de su mail. Tiene que haber una instancia estatal que le dé asistencia a las víctimas porque ellas también tienen derecho a acceder a la justicia, pero no puede ser la defensa penal pública porque en ese caso se está convirtiendo en la misma esquizofrénica que plantea Alejandra al principio de su intervención cuando cuenta esta situación de una misma cabeza institucional para dos actores completamente distintos como lo son la Fiscalía y la Defensa en la provincia de Buenos Aires. Si yo al interior de una defensa pública establezco un área que se dedica a la defensa de los derechos de los imputados y otra que se dedica a brindar asistencia a las víctimas, también estoy reproduciendo esa esquizofrenia. Por más que terciarice el área de atención a las víctimas, porque la terciarización no quiere decir que me desentendí del tema, sino que quiere decir que tengo obligaciones de supervisión, evaluación, verificación, que me obligan con las personas que están siendo asistidas y de alguna manera disminuyen mi capacidad de centrarme en lo que es mi función central, que yo lo planteo como conseguir los mejores resultados posibles para una persona imputada penalmente, por sintetizar lo que es la función central de la defensa pública. Una segunda cuestión que nos plantea un desafío de diseño institucional o nos muestra las dificultades a la hora de diseñar a la institución de la defensa pública. Alejandra hace referencia al diseño organizacional reflejo que tienen las defensas públicas y pone el ejemplo de que cada defensor en provincia de Buenos Aires tenía o tiene un secretario que por supuesto también es abogado porque es un secretario al estilo del secretario del juez. Pues bien, aquí también tenemos un tema que va más allá de la organización refleja, entiendo yo, y nos obliga a replantear qué estamos pensando que tiene que hacer la defensa pública, porque si yo pongo a un abogado a asistir a otro abogado, probablemente los dos, como nos cuenta Alejandra, terminen haciendo lo mismo, solamente que uno va a tener el cargo y otro va a tener el rol sin el cargo. Entonces ahí también hay un tema a considerar que es cuál es el personal de apoyo que necesita el recurso técnico defensor. Porque de repente le estamos dando un personal de apoyo que es ineficiente. Pues si yo le doy un secretario abogado, probablemente ese secretario abogado aspire a hacer las tareas de un abogado, ¿no? A hacer las tareas de un asistente o de un investigador o de un trabajador social o de un secretario ejecutivo. Entonces, fíjense que ahí ya se nos genera un problema al interior de la organización, que es tenemos muchos abogados
haciendo funciones que quizás harían en forma más eficiente otro tipo de profesionales, otro tipo de personal técnico. Y una tercera cuestión que me parece que también es un problema que nos lleva a discutir cómo tiene que organizarse una defensa pública es esta de los intereses corporativos. Yo estoy de acuerdo con el planteo de Alejandra sobre que todas las instituciones tienen un interés institucional, corporativo, de sector. Si yo me vinculo a una ONG que trabaja exclusivamente con privados de libertad, su interés corporativo estará por ese lado. Si yo me vinculo con una universidad que tiene una clínica de interés público, su interés estará por ese lado. En eso creo que estamos de acuerdo. Ahora, el problema que yo intentaba plantear al principio, o la discusión que intentaba plantear, que reproduciendo un poco la discusión que plantea Binder con relación al funcionario público, es la que luego recoge Gonzalo. El funcionario público defensor que pertenece a la estructura judicial, más allá de que esté al interior del Poder Judicial o que sea una institución autónoma, en alguna medida asume este rol de ser parte de la familia judicial, y eso lo lleva a priorizar determinadas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la defensa de los intereses de los clientes. Por ejemplo, la sobrecarga de los otros actores del proceso penal. Por ejemplo, los tiempos de los jueces. Por ejemplo, las necesidades de la fiscalía. Entonces ya empezamos a pensar en una lógica de grupo con los otros actores, más que en una lógica de respeto por los intereses del defendido. No estoy diciendo que esto sea una cuestión adrede, sino que me parece que es una cuestión que se genera a través de la cultura organizacional y de la cultura judicial alrededor de, los tres actores pertenecemos a la misma familia, citando nuevamente a Gonzalo, y entonces démonos la mano hoy porque mañana uno de los otros dos puede darnos una mano a nosotros. Entonces, ese es el tema central con la cuestión del defensor público como funcionario público. El responder a intereses que están más allá del interés concreto del cliente. Que Carlos lo plantea en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, la defensa pública está al interior del Poder Judicial, entonces más allá de que hacen un trabajo que es reconocido a nivel latinoamericano, y eso es innegable, también es sostenible que en determinado momento actúan como auxiliares de la justicia, porque pertenecen al sistema judicial. Entonces, acá el gran desafío, y este es un desafío de organización, por un lado esto, cuáles son las personas de apoyo, cuáles son los roles de apoyo que necesita un defensor público, como decíamos al principio. Por otro, central, ¿cuál es la función de la defensa pública? La función de la defensa pública es lograr el mejor interés para el cliente, o es asistir como hermana de beneficencia a todo aquel que requiera acceso a la justicia independientemente de su posición. Esto nos marca dos instituciones muy distintas. Y por otro lado, esta cuestión de, ¿cómo hacer para tener abogados que tengan este respaldo institucional del que hablábamos en la primera intervención, que se sientan lo suficientemente fuertes como para ser la piedra en el zapato del sistema judicial, pero que a la vez no se duerman en los laureles, que sepan que cada caso es su caso, es el caso, y tienen que brindarle el mismo grado de atención. ¿Cómo hacer para que no se genere esta costumbre a la que también refiere Gonzalo? Se darán cuenta que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dice Gonzalo en su intervención. Esta costumbre de, como litigamos con el mismo fiscal todo el tiempo, como vamos ante el mismo juez todo el tiempo, empezamos a generar una subcultura de favores, o de repente morigerar nuestras intervenciones en función de las necesidades de los otros actores y no del cliente en concreto. A eso me parece que es a lo que apunta toda la discusión sobre funcionario público o no funcionario público. Y finalmente también desde la estructura o desde la organización,
esta cuestión de cómo ampliamos el pastel en términos de solución de conflictos, ¿verdad? Si hay varias instituciones, organizaciones no gubernamentales, universidades, proyectos concretos que ejercen defensas penales, ¿cómo hacemos para optimizar los recursos estatales, que siempre son escasos? Y en el caso de la defensa pública, más escasos, porque es una institución a la que le cuesta mucho conseguir presupuesto. Bueno, ¿cómo hacemos para optimizar todos esos recursos? Tanto el módulo como Binder en el texto, como el manual que ustedes leyeron para el curso base sobre defensorías públicas, cuando plantean la necesidad de trabajar con ONGs, con universidades, con clínicas, no lo plantean en el sentido de reemplazar lo que hay, sino que lo plantean en el sentido de generar un sistema de defensa pública que vaya más allá de una institución concreta y que nos genere esta ampliación de los recursos, que nos genere una potenciación en la capacidad estatal de brindar defensa a quien no puede contratar un abogado, defensa de calidad, defensa con determinados estándares, defensa adecuada a los intereses del cliente, y que nos permita en ese contexto tener un determinado núcleo duro de tareas o de funciones que los abogados tienen que realizar para sostener que cumplieron con una defensa de calidad. Entonces, la pregunta concreta que yo plantearía para avanzar es: ¿cómo pensar la organización de la defensa pública? ¿Cómo tiene que ser la organización de la defensa penal pública, no pensada desde los otros actores, desde el reflejo, desde la función pública, desde la asistencia judicial, sino pensada estrictamente desde los intereses del cliente? ¿Cuáles tendrían que ser las características de una organización de ese tipo? Bueno, los invito a todos a participar en el foro, a seguir interviniendo, y espero que tengamos respuestas a esta intervención. Hasta luego.